invitarte a que abras la Biblia en Efesios y estuvimos estudiando hace 8 días toda la introducción a esta carta cuando Pablo manifestó y él dijo: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y estuvimos estableciendo cómo Pablo había sido cambiado y transformado por la obra del Señor. Él ya no se presentó como Saulo, que era su nombre originario, sino que se presentó como Pablo. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño en el Señor, a uno le decían que le iban a cambiar el nombre en la iglesia. ¿A ustedes no les dijeron alguna vez eso? Que iban a recibir un nombre nuevo, y eso está en la Biblia, que vamos a recibir un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca, dice el libro de Apocalipsis. Y Pablo no se llama a él mismo como él se llamó de nacimiento, sino que se llama como el Señor le puso. Y el nombre Pablo significa pequeño, todos digan pequeño. Y no se sabe la estatura de Pablo, si era por eso que le decían así, pero es el mismo nombre, Saulo, pero esta vez él se identificó con un nombre que el Señor le puso. Y habla del carácter y de la transformación del evangelio en la vida de Pablo para que él pudiera presentarse ahora ya no como el perseguidor de cristianos, sino como el apóstol del Señor. Y quiero decirles que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, y es un grande propósito. ¿Cuántos dicen amén? Así como Pablo, que el Señor lo llamó a que fuera un predicador a los gentiles, y él saturó del evangelio hacia África, parte de Europa, llenó con el evangelio toda esa parte y se fue a predicarle a los gentiles. Así Dios te está llamando también a que tú tengas un plan y un propósito dentro de la iglesia del Señor para hacer lo que el Señor te está llamando a hacer. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado: Dios te ha llamado a hacer algo en el reino de Dios. Entonces no puedes hacerte el loco, hacerte el que no es contigo. Lo que Pablo está diciendo, que todos tenemos un llamado. Y ahora vamos a concentrarnos en el versículo 3, y quiero hablarles esta mañana de una oración maravillosa. Efesios 1, 3 al 14, y leemos en el nombre del Señor. El video de introducción de hoy estaba teniendo este pasaje. Dice, leámoslo juntos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están, ¿en dónde, hermanos? En los cielos, como las que están en la tierra. Y ahora dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y quiero compartir esta mañana de la oración de Pablo. ¿Saben que esta es una oración del apóstol Pablo por nosotros, por su iglesia? ¿En qué nos parecemos Éfeso y nosotros en Ríos de Alabanza? Nos parecemos mucho, porque somos una iglesia en formación, compuesta principalmente por gente que necesita la redención, que necesita la salvación. Aquí ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno nos merecemos el título cristiano. Y ninguno podemos resaltar nuestra justicia. Y eso es lo que Pablo continuamente nos va a decir en esta oración. No solamente hace énfasis en nuestra condición actual,
sino que también nos proyecta a cómo nos ve Dios. Y ahí está lo importante de esta palabra esta mañana, que tú tal vez te has visto a ti mismo, te reflejas a ti mismo en la perfección de Dios y tú dices, yo sí que soy incumplido, inconstante, impuntual, temeroso, envidioso, egoísta, egocéntrico y todo lo que queramos ponerle ahí. Y así somos. ¿Cuántos somos así? Levanten la mano los que somos así. Bueno, los que no levantaron la mano son perfectos, bendito sea el Señor. Pero la mayor parte de nosotros somos imperfectos. Y cuando nos reflejamos en la perfección de Dios Todopoderoso, nos resaltan nuestras imperfecciones. Eso es como aquella persona que se acerca al espejo y entre más cerca está del espejo, más se ve las imperfecciones en su rostro. Y empieza a ver que hay una espinillita, una manchita, que salió una patica de gallo, ahí las mujeres, ¿no? Alguna cosa. Y entonces dice, ay no, me salió esto ahora. Y conforme va avanzando el tiempo, más imperfectos nos notamos y somos. Porque entre más te acercas tú al Señor, más te ves imperfecto a la gloria de Dios y a la cruz de Cristo. Más imperfecto nos vemos nosotros. Y se resalta esa imperfección. Pero mira cómo en esta oración maravillosa, es una oración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comienza el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y resalta la obra maravillosa del Padre. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? ¿Cómo se manifestó el Padre para nuestra salvación? ¿Cuál es la participación del Padre exactamente en el plan y el propósito que tenía con nosotros? Y entonces Pablo alaba al Señor y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el plan y en lo que él hizo dice, nos bendijo. Dile a que está a tu lado, eres bendecido. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y una cosa es ver las cosas desde el punto de vista humano, terrenal. Por eso, en este plano terrenal, todos tenemos problemas, tenemos temores. Mañana tenemos que madrugar al trabajo. Otros van a ir a buscar trabajo. Otros tienen que cambiar el trabajo. Otros van a ser regañados si llegan tarde. Otros les pasan memorando. Y todo el tiempo es el susto y el temor, ¿no?, de vivir esta vida. Esta vida es difícil de vivirla. Pero ahora Pablo no se centra en este plano humano. Se centra en el plano de Dios y dice, hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Y eso quiere decir que en esos lugares celestiales no hay temor, no hay angustia, no hay facturas que pagar. Dígale que está a su lado, no tienes que pagar facturas, ni créditos, ni lidiar con la cobranza de los bancos, ni lidiar con nada de eso, porque es otro plano superior, es el plano de los lugares celestiales. Y desde ahora nos está enfocando que en ese plano es que Dios se mueve. Dios no se mueve en este plano natural. Porque en este plano natural todos tenemos temores y miedos, pero Dios es superior a nosotros. Y al hacerlo así, Él desde allá nos bendice para que podamos soportar en este plano natural. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras luchas diarias invocamos a Dios? Decimos, ojalá el Señor esté con nosotros, nos bendiga, nos ayude, nos esfuerce, nos permita avanzar en las promesas de Dios. Y nos sentimos solos, peleando contra muchos enemigos, ¿no? Pero la buena noticia es que Dios está con nosotros, que aunque Él está en el cielo, nos ha bendecido. Y ese es el equipaje que nos ponen los cristianos y nos dice, tú ya eres una persona bendecida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, arrastran maldiciones en su nueva vida en Cristo? ¿Cuántos de ustedes dicen, es que en mi familia toda la gente es borracha? Es que en mi familia todos se divorciaron. Es que en mi familia ninguno, los hijos se murieron jóvenes. Y empezamos a decir y a traer todas esas maldiciones a nosotros y empezamos a llenarnos de temor por las maldiciones. Pablo está diciendo que en contrario de las maldiciones que el enemigo profiere contra cada uno de nosotros, están las bendiciones de Dios y esas bendiciones recogen todas nuestras maldiciones. Por eso no hay maldición en Cristo Jesús. La buena noticia, hermano, es que nuestras maldiciones han sido perdonadas, cortadas, eliminadas, declaradas totalmente insolubles en la cruz del Calvario. Y eso lo va a decir Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14. Lo dice ahora mismo cuando te está situando en un plano espiritual y te está diciendo hay que pensar en las bendiciones de Dios que nos ampara. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Es empoderar para prosperar. Es darle el poder a una persona para que prospere, para que le vaya bien en la vida. Los hijos bendicen los padres bendicen a los hijos y los hijos bendicen a sus padres.
Cuando un papá bendice a su hijo, lo empodera para prosperar, para que ande como una persona bendecida en este mundo, para que le vaya bien. ¿Cuántos de ustedes, padres, bendicen a sus hijos? Pero también a veces lo maldecimos, ¿verdad? Cuando le decimos tonto, bruto, yo esperaba más de usted, usted es indigno, o se los hacemos sentir así. En la exasperación del castigo de que sean perfectos, hay una adicción a la perfección en nosotros los cristianos, y cuando vemos imperfección en ellos estamos rápidos para juzgarlos, para criticarlos y para sentenciarlos. No, ni siquiera el Padre lo hace con nosotros. El Padre nos ve tal como somos, como lo expresé anteriormente, llenos de imperfecciones, y nos dice: hijo, tú ya estás bendecido. Note la construcción semántica de la bendición. No es en el tiempo futuro ni en el tiempo presente, es en el tiempo pasado, lo que indica que en medio de todo ya hemos sido bendecidos desde el comienzo de nuestra vida. No eres producto de un accidente, de un error de papá y mamá, de un preservativo que no funcionó. Tú no eres producto de una violación, tú no eres producto de un abuso sexual. Eres producto de la mente creadora de Dios. Dios te trajo a este mundo y te equipó con la bendición. Ya has sido bendecido por el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dale un aplauso fuerte al Rey esta mañana. Dile: Señor, tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Y luego menciona que en esa oración algo poderoso que se llama la elección del Padre. La elección del Padre. El versículo 4 manifiesta: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Por mucho que te hayas esforzado, no puedes decir: es que yo escogí a Dios porque Él me necesitaba. ¿Sí? Sería pretencioso de nuestra parte decir: es que Dios me necesitaba y por eso me escogió. No, no fue porque te necesitara. No fue por lo que eras alto, por lo que eras bajito, por lo que eras apuesto, por lo que tenías ese apellido, por lo que traías dinero, por la carrera que tú hiciste, por el posgrado, por la maestría, por la dedicación profesional, por las buenas ideas, por la inteligencia que tú tenías. No fue por eso que Dios te escogió. Pero dice ahora que nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir es que el tiempo cuando Él nos escogió fue antes de que naciéramos. Dios ya se había fijado en ti, ya había visto lo que tú podías hacer, ya había visto el potencial que tú tenías, y te escogió por su amor y por su misericordia. Dile a la persona que está a tu lado: eres elegido por Dios. ¿Qué vio especial en ti? ¿Qué encontró Dios en ti? ¿El potencial humano? ¿La sabiduría, la inteligencia? No, porque Dios nos tiene aquí aprendiendo para ser inteligentes, más de lo que somos, para seguir el camino de la vida del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que vio en nosotros? Nada. Dice que nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ha sido seleccionado entre millones y millones. Escúchame esto tan importante. Hay unos que no lo van a lograr. Hay unos que nunca van a conocer de Dios. Hay otros que escuchándolo lo van a rechazar. Y hay otros que van a ser impasibles ante el llamado del Señor, fríos, calculadores, pero totalmente impenetrables al llamado de Dios y a la obra de Dios. Nunca lo van a conocer. No porque no queramos, no porque Dios no les dé oportunidad, no porque el Señor no les extienda la invitación. A lo mejor también lo ha hecho, pero en ese corazón duro no se puede sembrar. Porque al igual que la tierra que está endurecida y sin preparación, la semilla no penetra, así también en el corazón duro la semilla del evangelio no puede entrar y no puede penetrar. Entonces uno diría: Señor, entonces ¿por qué nos escogiste? Y él desarrolla esta frase, y la desarrolla durante toda la oración, y dice: porque fuimos escogidos en Él para su gloria. A la respuesta de ¿por qué te fijaste en mí, Señor? Y pero ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué me encontraste en el camino? Y no podía ser más tarde, y no podía ser más temprano. No, porque era el momento exacto cuando Dios te llamó, que te encontró, que te eligió entre muchos, que te trajo a ese milagro de la salvación, y te llamó y te reveló su carácter y te reveló su gloria. Y entonces ahora conoces de Dios. Tan especial esto, ¿conoces de Dios? ¿Cómo puede ser eso?
porque Dios abrió tu mente para eso y te eligió desde antes de la fundación del mundo. Eres una escogida de Dios. Y ahora uno dice, bueno, pastor, estoy entendiendo esto. Fui elegido por el Señor, pero ahora la siguiente pregunta es, ¿y para qué? Todos digan, ¿y para qué? Ah, yo no sé. Yo no sé, no tengo ni idea. ¿Para qué fuiste escogido tú? Y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Para qué? Entonces ahí es donde entra el complemento. Fuiste escogido para la alabanza de la gloria de su gracia. Ni más ni menos. Eres una expresión de amor para el Señor que se resalta la adoración y la alabanza para el Señor. Has sido llamado, motivado, encontrado, lavado por la sangre de Cristo para que seas la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuántos saben que la alabanza son cantos rápidos y la adoración cantos despacio? ¿Sí es eso? No, no, ni siquiera tiene que ver con cantar. La expresión, la alabanza de su gloria que va a aparecer ahí en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, está hablando de que fuiste hecho para que Dios se regocijara en ti, para que fueras el placer de Dios, para que Dios sonría contigo cuando estás en esta tierra, cuando naciste. Al igual que un padre cuando sonríe a su hijo pequeño en brazos y lo ve y se admira de todo la perfección, la dulzura de ese bebé, así también Dios se sonríe con nosotros. ¿Y por qué lo hace Él? Para su placer, para su gloria. Estás en este mundo, conociste a Cristo para la gloria de Dios. ¿Y a dónde vas, hermano? ¿Y qué va a ser de tu futuro? Lo mismo. No tienes que tener temor por tu futuro, porque tu futuro está en conocer la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios, pastor? Conocerle a Él, conocer a tres personas y un único Dios verdadero. El Padre, lo dijimos cómo se manifiesta con la bendición de Dios. El Hijo, que ya vamos a ver cómo se manifiesta con la redención y con el pago de la sangre de Cristo. Y lo tercero, con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, como las arras que Él nos ha entregado hasta la posesión, la redención de la posesión adquirida. Qué tremendo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando para nuestra salvación. El Padre ya te bendijo. Entonces tú puedes decir, pero pastor, la mala suerte que yo me cargo. Pero pastor, a mí se me cierra el carro todos los días con las llaves adentro. Al otro, es que me estrellé esta mañana, pastor. El otro, es que usted no sabe porque mi matrimonio no va bien. El otro, yo sí que soy de malas, he perdido 3 trabajos y una oportunidad. El otro, es que mi divorcio, es que yo fracasé en mi matrimonio. Entonces nos vemos como fracasados, pero Dios ¿cómo nos ve? Como bendecidos. Diferente a lo que nosotros nos vemos como gente fracasada. Dios no hace fracasos, Dios hace éxitos. En Él somos más que vencedores, somos bendecidos. Dios y nosotros tenemos el privilegio de servir a un Dios que no se equivoca, y cuando se fijó en ti, Él sabía que tú lo vas a lograr. Dile a la persona que está a tu lado, lo vas a lograr. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos, pero nos ha dado 3 cosas importantes. Entonces, en lo primero nos ha dado su bendición, ya hemos sido bendecidos. Pero en el segundo hemos sido recibidos por el Hijo de Dios. Y ahora vemos la participación de Cristo en nuestra salvación. Dice que son varias cosas. La primera, dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y trae una figura que para nosotros no es muy conocida ni muy relevante, que se llama la adopción. ¿Cuántos de ustedes han adoptado alguna vez un hijo? Por eso no es tan conocida para nosotros, porque no lo hemos hecho. Adoptar un hijo, adoptar una vida que nosotros no le dimos inicio a esa vida. Adoptar un hijo de otro, pero traerlo como si fuera nuestro hijo. La adopción es una figura jurídica en la cual le permite a un padre darle derechos a su hijo no nacido biológicamente de su hogar, para darle plenamente todos los derechos como si fuera un hijo nacido en casa.
Entonces la adopción es una figura extraña para nosotros, pero para Dios no. Cuando una persona en esta tierra dice, yo no puedo tener hijos, pero tal vez voy a extenderle ese amor paternal, esa figura de amor paternal o maternal a alguien que no es mi hijo, y voy a traerlo y voy a educarlo como si fuera mi hijo y le voy a dar todos los beneficios, y si yo muero todo lo que tengo voy a heredárselo a él. Esa es la figura que estamos hablando de adopción. Y créame que no es una figura sencilla de entender. Cuando una persona decide adoptar a otra, adoptar a alguien es un riesgo. Genéticamente no sabemos cómo viene, no sabemos cuál va a ser su futuro. A lo mejor los padres que tuvo, que lo abandonaron o simplemente murieron o no están o no lo quisieron, puedan influenciar en su proyección futura. Y entonces adoptar es un riesgo, y es un riesgo grande. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pero la figura de adopción tiene dos partes: una, el que adopta, y el otro, el adoptado. ¿Cómo se siente ahora el adoptado que entra al seno de una familia? Hemos escuchado historias de gente que tiene mucho dinero y que decide adoptar a un bebé que no es suyo, ¿cierto? Y darle todos los derechos. Y entonces nos maravilla eso. Y pensamos, eso es para gente muy pudiente, ¿no? Porque debe tener tanto dinero que tenga los recursos para garantizar el futuro y la proyección de esa persona. Y decimos, sí, el que se mete a adoptar es porque sabe cómo conducir a sus hijos a un mejor futuro. Si le diera más mala vida de la que tenía, pues no tenía sentido adoptar. Pero como le va a dar una mejor vida de la que tenía, hace sentido que adopte. ¿Por qué me estoy expandiendo en este punto? Entonces, porque todos nosotros fuimos adoptados. ¿Y cómo se siente el adoptado? Yo no era, pero ahora soy. Yo no tenía familia, pero ahora la tengo. Yo no tenía futuro, pero me están dando un futuro. Hay alguien que es filántropo, que es mayor que yo, que tiene recursos ilimitados, y ahora me está llevando a una mejor proyección futura porque me ama. Sin merecerlo, me amó y me dio un nombre. Y ese nombre me da a mí el derecho y la autoridad legal para ser su heredero y para tener herencia. Cuando Pablo está diciéndonos que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice una palabra clave que necesito que entiendas esta mañana. Dice en amor. Dile al que está a tu lado, en amor. Porque nunca conocerás un amor más grande que el amor de tu Padre en el cielo. Tal vez tú digas, en este mundo no me tocó vivir el amor. Porque pensamos que amor y amar es tener a una persona, casarse, tener hijos y contar con un esposo o con una esposa. Pero a veces hay gente casada que no se ama. ¿Sí los hay? Claro, si no, no existiría el divorcio. Entonces, hasta esa clase de amor que hemos idealizado como el amor más grande, que es el amor que viene del matrimonio, les tengo noticia, hermano, hay un amor más grande, es el amor de Dios. Y ese amor está descrito, y Pablo lo describe supremamente bien en Corintios 13, cuando dice: el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y luego añade: el amor nunca deja de ser. Cuando pensamos en esa clase de amor, ni siquiera los esposos tenemos esa clase de amor. Un amor que da desinteresadamente, un amor que adopta, un amor que cubre, un amor que trae un manto sobre la persona que adopta. Eso fue lo que el Padre hizo con nosotros. Nos adoptó, nos dio una herencia que no teníamos. Nos dijo: tú eres mi hijo, y ahora mi relación contigo no va a ser la de un extraño, sino que has venido a formar parte de mi familia, la familia de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, mis amados, forman parte de la familia de Dios? ¿Por qué? Porque fueron adoptados en ese espíritu de adopción por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad, por el amor del Padre. Por eso, al ser adoptados, mira esto tan interesante, un hijo adoptado tenía los mismos derechos de un hijo nacido en casa. Voy a repetirlo. Aun cuando fuera adoptado, no importaba si fuera adoptado, porque tenía exactamente los mismos derechos de un hijo nacido en casa. Y Pablo va a hacer esa referencia porque antes de que nosotros conociéramos a Dios,
Los únicos, escúchame esto, los únicos que tenían una relación con el Dios vivo y verdadero era el pueblo judío, nadie más. En toda la tierra, los únicos que habían conocido al Dios vivo y verdadero era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Entonces, ¿qué veníamos a hacer nosotros? Extraños. Pablo nos va a decir extranjeros en el capítulo 2. No conocíamos a Dios, estábamos perdidos en nuestra ignorancia, en los delitos, en los pecados, en nuestra grosera forma de vivir, hundidos hasta el barro en el pecado. Pero de allá nos sacó Dios y luego nos trae una posición de ser sus hijos. Y entonces Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora nos vuelve hijos sin merecerlo, aunque no éramos del pueblo del pacto, del pueblo judío. Entonces, escúchame esta otra verdad: no tienes que cambiar tu nombre a un nombre hebreo, ni tienes que practicar el judaísmo, ni tienes que volver a lo mismo de antes para agradar a Dios, porque hay gente que se confunde en esta parte. Dios te amó y te llamó tal como tú eres. No tienes que volverte judío para que Dios te ame. Y aquí dice claramente que hemos sido adoptados hijos suyos. Y entonces un hijo es hijo, aunque sea adoptado. Ahora eres un hijo de Dios. Y si hijo, también heredero por su gracia. Y tienes plenamente los mismos derechos del pueblo judío. Bendito sea el Señor, porque hemos sido de los dos hechos un solo y nuevo hombre. De los dos pueblos convino y lo unió. Y esa es la bendición grande que nosotros tenemos, que el mismo Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Jesús que nació dentro del pueblo judío, ahora nosotros hemos sido insertados en el pueblo de Dios con los mismos derechos. Tú y yo tenemos los mismos derechos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos sido bendecidos por su gracia. A Abraham el Señor le dijo en Génesis 12: vamos, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice: y te bendeciré y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y ese mismo llamado para nosotros, porque así como Abraham fue llamado, fuimos llamados nosotros y somos adoptados hijos de Dios. Voltea a mirar a la que está a tu lado y dile así: asegúrate de ser un hijo de Dios. Cuando recibes a alguien en tu casa que no es tu hijo y es un extraño, pero lo atiendes y bueno, finalmente va a estar contigo un día o dos, o viene una temporada de vacaciones, te esfuerzas por hacerle sentir bien, ¿verdad? Pero si tienes un hijo en casa, el hijo, aparte de beneficios que tiene, aparte de los beneficios, de los derechos, tiene responsabilidades. De eso vamos a hablar más tarde. En esta oración Pablo está diciendo: yo oro para que tú sientas que el Padre te escogió, y también oro para que entiendas que tenemos redención por su sangre. Ahora viene la parte del Hijo. La segunda parte en esta oración es la redención por la sangre y el perdón de los pecados, y es la participación del Hijo en nuestra salvación. Ahora dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora ya todos sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Pero ¿qué significa la palabra redención? Redención, si yo te digo a ti que eres redimido, no es una palabra frecuente para nosotros. Pero resulta que en épocas antiguas se permitía la esclavitud. Y entonces una persona iba a un mercado que se llamaba el mercado de esclavos y empezaba a ver a los esclavos. Y le gustaba, estaba buscando uno para labores fuertes, recias del campo, que pudiera cargar cosas pesadas, que pudiera trabajar de 4 de la mañana a 8 de la noche. Y entonces iba y compraba al esclavo. Pero al verlo, antes le gustaba, es decir, físicamente, etcétera. Entonces decía, la pregunta que hacía era: ¿y cuánto vale ese esclavo? Entonces la respuesta que recibía del mercader de esclavos era: vale 500 denarios. Él sacaba, tomaba el dinero, lo pagaba y sacaba a ese esclavo del mercado de esclavos y se lo llevaba para su casa. Esa
acción de comprar un esclavo en el mercado de esclavos se llama redención o redimir. Y lo que implica es pagar el precio de algo muy apreciado, pagar el precio de una persona y comprarla para llevarla a casa. Ahora sí podemos entender qué significa que hemos sido redimidos por su sangre. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para retirarnos del mercado de esclavos y llevarnos a casa y hacernos sus hijos. Qué pensamiento tan poderoso. Ya no le pertenecen más al mundo, ya no le pertenecen más al diablo, ya no le pertenecen más al sistema caído y las filosofías huecas, como la llama Pablo, en este mundo, sino que le pertenece a Cristo. Y tiene todo el sentido, porque Él pagó con ese precio de la sangre para comprarte y redimirte. Y ahora déjame darte 7 bendiciones de la sangre de Cristo. 7 bendiciones que tenemos en la sangre de Cristo. ¿Tú sabías que desde que Jesús, el Señor Jesucristo, empezó a declarar que le era necesario morir, Él empezó ese proceso de morir, de negarse a sí mismo hasta ir a la cruz de Calvario, y eso lo sabemos? Pero Él tuvo 7 derramamientos de sangre, y quiero expresarles esos 7 derramamientos y cómo influencian esos 7 derramamientos en nosotros como cristianos. Número 1, primer derramamiento de la sangre del Señor: sudor como sangre. En Getsemaní el Señor derramó sudor, grandes gotas de sangre que corrían por la frente, y eso nos habla de intercesión verdadera. Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7 versículo 25. La intercesión del Padre por ti. Primer derramamiento. Segundo derramamiento, la corona de espinas. Nos habla de una mente renovada y unos pensamientos renovados. La sangre de Cristo, que tiene poder para transformar nuestra mentalidad. Pablo lo va a mencionar más adelante allá en Romanos 12, cuando dice que nosotros también seamos renovados en nuestro culto racional para obedecer a Dios y para ser rociados con la sangre de Cristo en una vida viva y verdadera, como un sacrificio vivo delante del Señor. Y nos va a decir: ustedes también tienen que ser lavados en su mente. Dile al que está a tu lado: limpia tus pensamientos. ¿Será posible eso, hermanos? Sí, a través de la sangre de Cristo. Tercera herida que Él recibió, donde hubo derramamiento de sangre: los latigazos en la espalda. Latigazos en la espalda. Y nos habla de la sanidad que proviene de sus milagros en nuestro cuerpo. La sangre derramada de Cristo en la cruz de Calvario, y antes de la cruz Él fue azotado por nosotros. Y el libro de Isaías dice que Él recibió los azotes por nuestra sanidad. 39 azotes recibió, 40 menos 1, que era lo máximo que permitía la ley, azotar a una persona que iba a ser castigada. Y Él recibió 39 azotes. Y hay 39 grupos de enfermedades diferentes que confluyen a todas las demás enfermedades que existen y que son conocidas. Luego, la sangre de Cristo, que tiene poder, fue derramada por nuestra sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Los que vinieron enfermos pueden declarar esta promesa: por la sangre de Cristo yo soy sano, yo soy sana en el nombre del Señor. Cuarta herida: clavos en sus manos. Las manos presentadas delante de Dios hablan de nuestra justicia. No tenemos manos limpias. Allá en el Salmo 15 el Señor dice: subiré a tu monte santo, limpiaré mis manos, porque hablan de la justicia. Como no teníamos justicia para presentarnos delante de Dios, entonces la sangre de Cristo en la cruz nos hace gente justa delante del Padre. Podemos presentarnos delante de Dios con manos limpias. Así no sea verdad, así tú hayas cometido pecado esta mañana, así tú hayas abandonado infielmente a alguien, pero aún así tienes el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no es con base en nuestra sangre que somos limpios, sino la justicia de Dios que es aplicada a nosotros. Los hebreos lo aplicaban de la siguiente manera: ellos tomaban la sangre del cordero que habían matado por los pecados y la untaban en el altar, y se la untaban a la persona, y se la untaban a todo lado. ¿Recuerdas en el Éxodo cuando ellos salieron que untaron la sangre en la puerta para que el ángel de la muerte no entrara? Es la misma figura. La sangre de Cristo aplicada en el cristiano le protege contra toda maldición del pecado y contra todo castigo
que viene de la ira divina sobre aquellos que han cometido pecado y se han alejado pervertidamente de Dios. Podemos estar seguros, hermanos, porque esa sangre es nuestra protección. Siguiente herida, clavos en los pies, habla de propósito, un nuevo propósito, anunciar el evangelio, como está en Isaías capítulo 52. Hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las nuevas del bien. Dios está, la figura de los pies es tu caminar. Aún tu caminar debe ser santificado y limpio por la sangre del Cordero de Dios. Tan importante entender esto. Siguiente herida, la sangre que causó la lanza en el costado del Señor. ¿Y a qué hace referencia esa herida? Hace referencia exactamente a la creación, cuando fue creado Adán y Eva. Porque Adán fue creado y luego salió Eva. ¿De qué parte de Adán? De la cabeza, no, para que no fuera superior. De los pies, no, para que Adán no la pisoteara. Salió exactamente ¿de dónde? Del costado, para que fuera igual, exactamente igual en derechos a Adán, mujer y hombre. Ya la Biblia lo había descrito de esa manera. Y entonces el costado nos habla del pacto original. Pero cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del huerto, recuerda, ellos fueron alejados del huerto, alejados de la presencia del Señor. Y ahora cuando el Señor recibe la lanza en el costado, ya no está siendo el hombre alejado de la presencia, sino que ahora hay un camino para acercarse a la presencia de Dios. Nos habla de la restauración de la unidad con Dios. La sangre derramada en el costado, ahora puedes unirte a Dios nuevamente. Puedes llegar como una persona que tiene necesidad de Dios, fuerte necesidad, y decir: Señor, te presento todo lo que yo soy en mi humanidad, vuélveme a restaurar en unidad contigo. Y dice que el Señor te perdona, te unes al Señor. La siguiente, la sexta, la séptima, el corazón que estalla. La sangre de Cristo en su corazón fue totalmente expulsada, exprimida, porque salió agua y sangre de la lanza. Pero lo que nos habla es del nuevo pacto, un nuevo corazón. Dile a la persona que está a tu lado: el corazón que tienes no te sirve, necesitas un nuevo corazón. Dios no trabaja con corazones viejos. Dios nos da un nuevo corazón. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tienen ese nuevo corazón, hermano? Bendito Dios, porque ha sido asignado por el poder de Dios a través de la sangre de Cristo. Así como Dios te amó con su corazón, así también nosotros tenemos redención en el Señor, porque hemos sido comprados por su sangre para ser amados por Él. Adoptados hijos suyos, restaurados en el Señor. Y termino esta mañana con el espíritu de restauración. Ahora el versículo 10 nos dice la participación del Espíritu Santo. Versículo 10 dice: y de reunir todas las cosas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora el 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo. Papá hizo muchas cosas buenas, pero una de las cosas que a mí por lo menos me maravillaban es que él tuvo 5 hijos. O sea, éramos una familia de 7 personas. Nunca faltó el alimento en casa, nunca faltó el estudio, todos salimos profesionales. Pero él de cuando en cuando hacía lo siguiente: él se iba a una tienda que quedaba en el centro, que era una tienda de moda, de vestidos, de vestuario de lujo. Y esa tienda era muy famosa, se llamaba Luis M. Sarmiento y Mireya Fashion. Entonces papá hacía algo, no sé cómo lo hacía tampoco, pero lo hacía. Y es que había un día en el año, después de que habíamos terminado el colegio y habíamos pasado el año, aprobado el año, que nos llevaba a esa tienda y nos decía lo siguiente: nos decía: hijos, escojan lo que ustedes quieran. Nosotros íbamos como loquitos, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, había 3 pisos para escoger. Y habitualmente él nos compraba 2 vestidos de corbata a los varones
y 2 vestidos de falda, de slack, también para las mujeres, 2 mujeres, 3 hombres. Y yo recuerdo tanto que había tanto de dónde escoger y corríamos por allí y le decíamos: papá, ya compramos el vestido. Y él decía: ahora la camisa. Y corríamos a comprar la camisa y luego decía: y ahora los zapatos, y luego la corbata, y luego el pañuelo. Y usted no se imagina esa felicidad que uno tenía en esa tienda. Llegaban las 6 de la tarde, habitualmente la tienda cerraba a esa hora, y entonces nos decían lo siguiente: nos decían, vamos a cerrar la tienda solo para ustedes. Y quedaba toda la tienda vacía y nosotros comprando la ropa. Y ya cuando teníamos las 2 pintas, porque era una para el 24 y otra para el 31, entonces salíamos de ese lugar lleno de paquetes. Y luego papá nos llevaba a comer helado, no sé, crema helado, creo que se llamaba. Y allí teníamos una cena. Luego nos llevaba a cine. Y uno se sentía tan feliz de haber hecho todo ese paquete completo, porque se sentía uno que era súper especial. No sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez así en la vida, pero yo me sentía así. Yo me sentía el hijo más afortunado del mundo. Me sentía que mi papá me amaba, que él me cuidaba, que todo eso que había en la tienda era para nosotros. Nunca me preguntó: está muy caro. Nunca me dijo: está muy barato. Nunca me dijo: no escojas esto. No me puso límites de absolutamente nada. Pero luego el 24, el 31, cuando todos nos vestíamos con esa ropa, nos tomábamos la foto de rigor. Todavía nos reunimos los hermanos y vemos esa fotografía y decíamos: estábamos mejor vestidos incluso que ahora. Papá era tan generoso en eso. Y el hecho de cerrar la tienda, ¿no?, para mí me hacía sentir tan importante. ¿Saben que hay mucha gente que no se siente importante en este mundo? No nos sentimos especiales. No hemos hecho nada relevante. A lo mejor no nos hemos ganado todas esas bendiciones que el pastor habló en Efesios 1. Pero Dios es mejor que mi papá. Y esta mañana le está restaurando tu relación con el Padre. El equivalente a lo que mi papá hizo con nosotros es lo que Dios hace con nosotros. Si ves la analogía, es perfecta. Porque sin merecerlo, sin sacarnos en cara nada, nos dice: yo tengo todas estas bendiciones reservadas para ti. Si tú fueras al cielo en este momento, te darías cuenta de que hay una tienda mejor que Luis M. Sarmiento y Mireya Fashion en el cielo. Y el Padre te diría: escoge lo que quieras, vístete lo mejor que tú quieras, porque para mis hijos no me voy a reservar nada. Tú dices: Dios se olvidó de mí. Otros pueden decir: Dios me abandonó. Otros: tal vez yo no siento ser importante para Dios como tú me estás diciendo, pastor. Pero lo que yo diga es poco comparado a lo que el Padre dice que tú has recibido. Las bendiciones de Dios están para ti. ¿Por qué vas a escoger otra cosa diferente a lo que el Padre te ofrece? Porque ¿cómo alguien puede decir es mejor el mundo que Dios? Y después de esto recuerdo al sastre midiéndonos, porque la ropa era la medida y los zapatos tenían que calzar bien y todo tenía que ser perfecto. Y el precio no importa cuánto cueste. Y la analogía es tan perfecta, es porque Cristo derramó su sangre en la cruz por ti, porque el Padre dijo: no importa cuánto cueste. Estos mis hijos no los voy a perder. Y aunque le pertenecieran a las tinieblas, con todo y eso, él preguntó: ¿cuál es el precio por ellos? Y le dijeron: en la sangre de tu hijo. Y él dijo: esa sangre va a ser derramada por la salvación de ellos. Y luego nos abre el almacén, el depósito de su gracia, y nos dice: hijos,
todo esto es lo que tengo dispuesto para ustedes. Adoptados por el amor de Él, restaurados en la relación con el Padre en unidad, herederos por su gracia, para que podamos ser herederos de Dios. Imagínate eso. Y hoy Dios te está viendo con las mejores ropas. Como el pródigo, cuando llegó, nos cambió nuestra forma de vestir. El vestido significa el carácter, es representativo del carácter. Y Pablo lo va a decir varias veces en sus epístolas. Él dice: revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, y cambiando nuestras vestiduras, nuestro ropaje anterior. Y hoy Dios cambia tus vestidos. Así sencillo, hay que creerlo y ya eres una persona nueva. Por un momento cierra tus ojos, y yo quiero hacer un llamado esta mañana para aquellas personas que no se han sentido todavía hijos de Dios. Por algún motivo has estado lejano a todo esto que estamos diciendo, no veías a Dios así como tu Padre, o no habías podido percibirlo. Permíteme ministrar para sanidad de tu corazón esta mañana y pedirle al Señor: Señor, sana el corazón de aquellos que no se han sentido parte de la familia de Dios. Si viniste a alguna iglesia donde no te hicieron sentir parte de la familia de Dios, que el Señor te restaure. Si tuviste un fracaso, una relación amorosa, y ahora dices: ¿y ahora qué hago yo si no tengo amor de una persona? El Padre está mirando desde los lugares celestiales y diciéndote: te amo con todo mi corazón. Y si viniste con tu corazón destrozado porque alguien lo rompió en 1000 pedazos, hoy Dios te está diciendo: yo te entrego un nuevo corazón, creado según Dios, en el taller del Maestro. Y Padre, oro esta mañana por aquellos que se han sentido así, Señor, que no se sentían hijos tuyos o no se sienten hijos tuyos, para que se sientan hijos tuyos. Porque en la iglesia no hay nietos, en la iglesia solo hay hijos. Padre, no sé qué viste en mí, pero indudablemente no fue algo que yo pudiera sorprenderte a ti y que causara tu orgullo. Solo viste en mí fallas, pecados, delitos. Y aún con eso me amaste y me trajiste, Señor, a una vida nueva. Te pedimos, Señor, que restaure los vestidos de aquellos que los traen sucios, andrajosos, hablando de un carácter deteriorado, de una personalidad herida, de las huellas y las marcas que el pecado, que el diablo, que el mundo nos han hecho. Pero también digo yo, Señor, vestidos de restauración para nosotros. Y oro, Señor, por esos 7 derramamientos de la sangre de Cristo, que bendigan a cada persona en este lugar, Padre. Señor, arrebátalos de las tinieblas para que vivan para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.